Randolfo Blanco, corresponsal de Venevisión y de FM Center en el estado Carabobo, con 24 años de ejercicio del periodismo. Randolfo Blanco tiene más de 2 décadas haciendo periodismo. Con raíces zulianas, pero años haciendo vida en Carabobo, se ha convertido no solo en uno de los corresponsales más experimentados de la región, sino también en un respetado profesor universitario. Ejercer como periodista no fue un camino que siempre tuvo claro en su vida. Confesó que en principio se debatió por carreras como arquitectura, ingeniería en sistema, electrónica o mecánica, e incluso llegó a pensar estudiar psicología. Sus lazos familiares lo llevaron a elegir la comunicación social. Su madre se graduó como periodista y su padre fue reconocido por crear revistas. Fue así como en 1993, Randolfo Blanco dio sus primeros pasos en el área comunicacional, al debutar como reportero gráfico, para posteriormente poner sus dones al servicio del periodismo. Bueno, Randolfo, muchísimas gracias por este encuentro, por formar parte de esta primera edición. Primero quisiera preguntarte, ¿qué es para Randolfo Blanco el periodismo? Bueno, el periodismo es una carrera de servicio. Básicamente, a través del periodismo, no solo se puede lograr establecer cambios, sino que se ha logrado, como una de las cosas más importantes, es hacer cambios en beneficio de la población, en beneficio de las comunidades. Randolfo, hablando de forma personal, ¿cómo nace tu pasión por el periodismo? ¿Cuándo nace y de qué forma te convenciste que sin duda era tu carrera que ibas a marcar en tu vida? Me vine a terminar de decidir es por lo que conocía. ¿Y por qué es lo que conocía? Porque tanto mi papá como mi mamá estudió la carrera ya avanzada, por ejemplo, ella se graduó de periodismo y yo me estaba graduando de bachiller. Mi papá no llegó a graduarse o a tener, él estudió en su momento periodismo, pero no se llegó a graduar, pero sí tuvo muchos años de experiencia porque desde los 15 años sacó su primera revista. Y tuvo muchísimas revistas en donde él las redactaba, él fotografiaba, él montaba con una mesa que se conocía como mesa de retoque, él las comercializaba y todo esto. Y todo ese ejemplo yo lo vi desde muy pequeño. Y a raíz de ese ejemplo de mi padre y también de mi madre, es que yo tomé como que en último momento la decisión de estudiar periodismo. Ya son más de 30 años ejerciendo el periodismo y 25 en Venevisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya ante las cámaras en este canal nacional? Bueno, tengo más de 30 años en el campo comunicacional. En el año 93, aún estudiando la carrera de comunicación social, comencé a trabajar como reportero gráfico del periódico La Universidad del Zulia y también del periódico Ciencia, también de la Universidad del Zulia. Poco a poco me fui desarrollando en esa área, esa experiencia, sobre todo la parte fotográfica, como ya decía, los estudios complementarios de fotografía, más la experiencia de mi padre, me ayudaron un poco a ir como que entrando en este campo comunicacional. Una vez que me graduó, continúo con la parte de reportero gráfico 2 años más como reportero gráfico en el diario La Verdad, un diario que arrancaba en ese entonces. Posteriormente entro a hacer las primeras vacaciones en Venevisión. Fue mi primera experiencia como periodista, cosa que para mí me aterraba porque lo máximo que yo había hecho era pasantía en un canal de televisión regional y no había hecho periodismo como tal, ya graduado. Tengo, como decir, la dicha de haber estado en distintos medios, como que en los orígenes de distintos medios. Por ejemplo, como decía, en el diario La Verdad, fui fundador del diario La Verdad, es decir, fue uno de los primeros equipos del diario La Verdad. Cuando comienzo a hacer radio, nace Onda Valencia, fui uno de los primeros locutores de Onda Valencia. En Urbe Televisión, una vez que hago las vacaciones en Venevisión, Urbe Televisión era un canal de la Universidad Rafael Belloso Chací, fui uno de los 2 primeros periodistas que tuvo Urbe Televisión. Entonces, he tenido esa experiencia, ese placer de poder arrancar en distintos medios y me ha llevado a un aprendizaje, a un desarrollo en las distintas áreas de la comunicación. ¿Alguna anécdota impactante en tu vida que nunca vayas a olvidar y que siempre puedas compartir y recordar en el periodismo? Es una niña, la secuestran en Catia, la raptan, porque no fue secuestro, fue raptada, un mendigo la rapta
yo a la semana siguiente hago como una noticia, un seguimiento de esa noticia. Resulta que la niña, una persona está viendo la televisión y de pronto descubre que esa niña la acababa de ver en horas de la mañana junto con una persona en situación de calle por un sector en Maturín. Imagínense ustedes, es decir, la niña la raptan en Katia, en Caracas, y la consiguen en Maturín. Y fue gracias a la información que publicamos. Y una vez ella llama a la policía y dice, acabo de ver a una niña que fue raptada en Caracas en el noticiero Venevisión y resulta que se encuentra aquí con una persona en situación de calle. Efectivamente se trataba de la niña, llega la policía, rescata a la niña y la lleva de nuevo con sus padres. Esa es una experiencia, repito, que marcó todo lo que fue mi ejercicio del periodismo. Para mí, esa sola información ya cumplió con lo que fueron mis estudios. ¿Por qué? Porque siento de que ya lo que tenía que haber hecho, ya lo logré, y lo que viene ya es por añadidura. Todo lo que he logrado a partir de ahí, yo lo considero como una ñapa dentro de todo lo que fue ese esfuerzo del estudio del periodismo. Randolfo, has pasado por distintas fuentes, distintas áreas. Si te preguntara qué le falta hacer a Randolfo Blanco en el periodismo. En ciertos medios existen como que departamentos de investigación donde la persona sencillamente se puede tirar un día, una semana, un mes, hasta un año investigando un caso en específico, en donde para eso estás, ¿no? Pero dentro del diarismo la dinámica te lo impide porque tú no tienes esa oportunidad. Bueno, eso es lo que yo creo que desde el punto de vista periodístico me faltaría. O me gustaría a lo mejor ir un poco más allá, profundizar en muchos más casos. Randolfo, los tiempos evidentemente han marcado por la tecnología, el periodismo se ha hecho más ahora digital. ¿Cuál es el mensaje tuyo para las nuevas generaciones que sin duda alguna no vivieron esa época en donde se tenía que redactar, se mandaba al siguiente día del canal, de pronto con las cámaras? Ahora es mucho más fácil gracias a un teléfono, antes no lo era. ¿Cuál es tu mensaje en ese sentido hacia la generación de hoy? Podemos decir de que yo he pasado como que por muchas transiciones de cosas. Por ejemplo, cuando un profesor nos llevó a un sitio para mostrarnos algo novedosísimo, que se llamaba Internet. Entonces, recuerdo que tal cual, las conexiones y todo el mundo, ay, ¿qué va a pasar? Y dice, no, ya vas a ver, vamos a hablar con alguien. Y todos nosotros, wow, tengo 51 años, evidentemente vengo desde mucho tiempo antes del celular, antes de todo esto. Cada vez que llegaba algo nuevo, afortunadamente yo estaba como que, cosa que llegaba nuevo, yo venía y la asimilaba. Por darle un ejemplo, yo creo que yo fui el primer periodista en Carabobo que utilizó un grabador digital MP3. Es decir, todos los demás andaban con el casetico pequeño o el cassette grande y yo utilicé el primer grabador digital. Es decir, que cada vez que llegaba algo distinto, yo venía y lo asumía. El periodista que no se involucre con todas las tecnologías y todo lo que viene avanzando se queda atrás. El periodista, por ejemplo, ahorita estamos con lo de la inteligencia artificial. Nosotros no debemos verlo como una amenaza, sino que definitivamente tenemos que adelantarnos y trabajar para poder utilizarlo como una herramienta, así como tenemos que utilizar la herramienta de las redes sociales y así como se ha venido dando. Bueno, tu mensaje final para los colegas en el Día del Periodista. Bueno, felicitaciones a todos los colegas. El ejercicio del periodismo en Venezuela es una profesión, no es un oficio, eso hay que dejarlo claro. Es decir, para poder hacer periodismo tú tienes que estar graduado de periodista e inscrito al Colegio Nacional de Periodistas. Pero más allá de eso, el llamado es que nosotros tenemos que recuperar lo que es los espacios de comunicación. Y no digo con esto es que nosotros somos los exclusivos dentro del mundo de las redes sociales. Es decir, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista responsable, y sabemos, nos hemos preparado para la formulación del mensaje en cualquiera de las plataformas. ¿En qué sentido? Hacer buen periodismo en esas plataformas. De manera de que las personas que a lo mejor no se han preparado en esas áreas no ocupen esa función de comunicar como debería, responsablemente como debería ser tomado por los que se han preparado para hacer eso. Este fue el segundo capítulo de Rostros del Periodismo, edición Carabobo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para conocer mucho más. Rostros del Periodismo, Black Media Venezuela.